Bienvenida a esta nueva sección Bellos Seres en Acción, un espacio donde vos y yo vamos a conocer personas que están logrando lo que vos hoy tenés en mente, que te van a contar su experiencia, cómo lo lograron para que el próximo que estés acá seas vos. Buenas, buenas, bienvenidos a este cuarto episodio de Bellos Seres en Acción. La invitada del día de hoy es Beri, una marplatense hermosa que en este momento está viviendo en Ciudad de México, si no me equivoco. Y la invité a ella porque sentía que, bueno, primero tiene una energía hermosa que ya la van a conocer en breve, pero por otro lado sentía que tiene una forma muy genial a la hora de explicar y compartir lo que ella está sintiendo y es muy clara. Así que quería un poquito que también la conociera. No voy a decir más nada, te vas a presentar vos, Beri. Bienvenida. Gracias por estar acá también. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por este espacio. Eh, Gracias por decirme que soy clara al hablar cuando yo no creo que es así. Pero nada, mil gracias. Admiro muchísimo, muchísimo a Ro, a todas las que se animan también a ser parte de su team, de su clan. Em, Así que nada, muchas gracias. Bueno, Beri, gracias a vos por tomarte el tiempo. Esto va a salir a fin de marzo, pero lo estamos grabando viernes a las 8 de la noche, porque tenemos diferencia horaria. ¿Qué hora es allá en este momento? Acá son las 5 de la tarde. Ah, bien. Así que bueno, en mi caso estoy terminando el viernes y en tu caso estás comenzando tu tarde, digamos. Eh, Exactamente. La verdad es que me inspira muchísimo escucharlos. Quedo con un montón de energía después de grabar estas entrevistas. Así que también me parecía una hermosa forma como de cerrar mi semana, digamos. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que les hago cuando les entrevisto y es, ¿en qué punto estabas antes de que arrancáramos a comenzar juntas? Voy a hacer, sí, antes de que arrancáramos a trabajar juntas, mejor dicho, voy a hacer una aclaración y es que Beri hizo hace un tiempo Reset y actualmente está dentro del programa Sabuti Program, que depende en qué momento de la vida estés escuchando esto, no sé si lo estás escuchando dentro de 2 años, hace 2 meses o 2 días, pero probablemente siga disponible alguno de los dos programas. Así que quería hacer esta aclaración y ahora sí te doy paso. ¿En qué punto estabas cuando decidiste empezar Reset en su momento y después más adelante el Sabuti? Bueno, casualmente fueron dos situaciones bastante similares, en realidad. Cuando con Ro nos conocimos personalmente, entre comillas, o sea, por Zoom, que pudimos hablar ya y todo, contarnos nuestra vida, que fue cuando empiezo el Sabuti Program en más o menos noviembre de 2022. Ro me describió con una palabra que no me la voy a olvidar nunca, que fue determinante. Y casualmente cuando la conocí y cuando tomé la decisión de por fin conocerla y todo, fueron en momentos de mi vida que tomé decisiones determinantes. Eh, la primera vez fue allá por el 2020, en pandemia, cuando tomo la decisión de venirme a vivir a México, a Ciudad de México. Yo soy actriz, creo que todavía no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. Eh, yo soy actriz. Estudié en Buenos Aires, soy licenciada en artes escénicas, fanática de la actuación y de mi profesión. Y veo un poco la situación que digo, ok, para dedicarme a lo que quiero y que me paguen por eso, bien, tal vez no es Argentina, tal vez es otro país. Yo elijo México y empieza la pandemia. Eh, y cuando me agarra un poco esa oscuridad que por la que creo que todos pasamos en algún momento de la pandemia. En mi vida aparece de rock casualmente. Primero de forma de entrenamientos, o sea, lo conozco con los abutis y con los cardios, que me cambiaron la vida, la energía, el todo. Y después, enseguidita de eso, empieza Reset. Claro, ahí fue la primera edición de Reset, de hecho. Sí. Exacto. Entonces, yo ya había tomado la decisión,
Yo ya había empezado con mis trámites, pero por una cuestión de pandemia todo había como, se había trabado mucho, todo estaba tardando mucho. Entonces a mí me agarró esa desesperación de, ¿y si no pasa? Y estoy perdiendo el tiempo, y un montón de cosas. Y Reset aparece para decirme, che, pará, o sea, agradecé lo que estás pasando, ¿no? Frená, sonreí, agradecé, felicitate por haber tomado estas decisiones y estar yendo hacia allá y por lo que querés y por lo que te gusta. eh, y después de última sufrís. O ves qué pasa, ¿no? Pero Claro, que como que no lo hicieras anticipado al hecho de que a veces nos hacemos como grandes películas en nuestra cabeza que no sabemos si van a pasar, pero es por sobrepensar todo el tiempo algo. exacto. Y la vida no me estaba diciendo, eh, che, no, no es por ahí, Claro, o no es, o no va a pasar. Solamente por una cuestión mundial se estaba trazando y nada más. exacto. Y en el medio de todo eso, 31 de diciembre de 2020, logro sacar mi turno en la Embajada de México de Argentina para por fin que me den mis papeles. Qué bien. Eh, y en el medio de todo eso, de seguir un poco como en los ejercicios y los videos y la voz de rock, que algunas se van a reír, pero algunas seguramente se van a identificar, un poco a veces a la noche aparecen los monstruos, ¿no? Cuando no puedes dormir, cuando empiezas a sobrepensar. Y yo los vivos de Raw, o que a veces no los podía escuchar en vivo y los escuchaba grabados, los escuchaba a la noche para dormir. Sincrónicamente es la tercera vez que uno de ustedes me dice esto esta semana. O sea, yo no sé qué les pasa esta semana, pero te juro, ¿eh? 3 personas, es más, ya la primera sorprendió. La segunda ya me sorprendió más cuando dice: "Guau, y ahora me lo estás diciendo acá", yo no, guau, nuevamente. Exacto. Algunas van a decir, che, qué rara la chica. Y otras van a decir, no, a mí me pasó lo mismo. Así que bueno, y después de eso, después de poder haber transitado esa situación como corresponde y como me lo merezco, em, aparecieron un montón de cosas. Y yo no creo que sea solamente suerte, uno lo atrae también. Mm. Y ahí aparecieron en Mar del Plata, que volvió el teatro, empezó la temporada de 2021, que se abrieron un montón de cosas y pude actuar un montón, estuve en 4 obras, Guau, qué bien. eh, recibí una nominación de parte de los Estrellas de Mar, que la sigo agradeciendo, eh, fui nominada al Premio Revelación de 2021, Guau. eh, que todavía lo agradezco y lo Sí, sigo eso viviendo. sí, eso a mí me pareció maravilloso porque, si bien ya lo sabía, me parece muy loco como a veces en el simple hecho de empezar a cambiar el foco y empezar a confiar en uno y en las habilidades y a mostrarse y anclarse desde ese lugar, ¡pum! Todo afuera empieza a transformarse también y es como que retribuye eso. Y creo que Reset justamente va como en base base no, va como no, en realidad, sino que justamente la invitación es a confiar e incrementar tu seguridad nuevamente, o sea, enfócate en vos y cuando dejamos como de enfocarnos en lo que pasa o no pasa, y nos enfocamos en nosotros, lo que queríamos que pasara de repente se acomoda y es como, wow, pero vos ya estabas anclado en vos y estabas compartiendo desde ahí también. Exacto, que un poco lo que me pasaba y me sigue pasando a veces, que hace un ratito también lo hablábamos un poco con Ro, es que uno a veces, como en ese tipo de cosas de por ahí de decretarlo, empieza a imaginar cosas que cree que no van a pasar. Y en realidad no es que pasan o no pasan, es que no te esperás cómo sucedan, en realidad. Exacto. Porque después la vida te sorprende y es como, no, en realidad no me imaginaba todo esto. La vida simplemente me sorprendió, pero era lo que Sí, quería. claro. Claro. Por ahí no se Eh, ve de la forma que a veces, como que en nuestra mente decimos, ah, bueno, no sé, si quiero ser actriz y quiero hacer esto y el otro, bueno, entonces tiene que pasar esto, después tiene que pasar esto otro, después esto otro. Y a veces no se trata tanto de cómo nosotros imaginamos que tienen que pasar las cosas, sino en el hecho de confiar, de anclarnos y en este confiar, independientemente del universo y demás, confiar en vos, en que vos tenés las herramientas para que eso pase y también compartirnos desde ese lugar.
las personas damos información todo el tiempo, que justo era algo de lo que hablábamos recién en los audios, porque antes de la charla estábamos mandándonos audios, como bien manijas que somos. Exacto. Y hablábamos un poco de esto, de las personas a nivel inconsciente, o sea, todos tenemos muchísima más información que la que creemos tener cuando vemos una persona. Y cuando nosotros vamos y accionamos desde nuestras inseguridades, de nuestros miedos, las otras personas a nivel inconsciente eso lo perciben. Y eso a veces nos cierra a situaciones o nos abre a otras sin que siquiera nos demos cuenta. Y que va muy de la mano con la actitud con la que yo estoy encarando mi día a día, mi vida, mis decisiones y mis caminos y todas y las oportunidades, desde qué lugar lo estoy haciendo y cómo me estoy ubicando yo frente a eso que puede llegar a pasar o no en función de cómo yo me ate a la expectativa de cómo tiene que pasar, digamos. Justamente, nada, un poco también a veces puede ser, eh, frustrante, ¿no? Porque uno cree que va a pasar o siente que tiene que pasar de una forma y se aferra a eso, eh, cuando tal vez en realidad va a suceder de otra forma, ¿no? Sí. Está en por ahí confiar, es muy difícil, entiendo a todos y te Sí, entiendo, sí, esa es la parte eh, más intensa. exacto, pero bueno, de repente es muy difícil. Mm. Eh, la cuestión es que después yo llego a México, y obviamente en algún punto es un empezar de cero, ¿no? Entonces al principio todo es color de rosas, hasta que de repente no. Y llegó un momento, 2022, que por un montón de razones, eh, yo necesito otro salto, como hablaba también Rob en el otro podcast, yo necesito otro salto, eh, que era decidir seguir yendo hacia donde ya había decidido, que era ser actriz y dedicarme a esto y todo, que por un montón de cuestiones tuve que conseguir un trabajo para pagar todo lo que tenía que pagar, y la decisión era dejarlo o no dejarlo, porque tenerlo no me permitía hacer castings, tener tiempo para mis clases, para mis cosas, ¿no? Como esa cosa del trabajo fijo que a veces te ata mucho. Entonces, tomo la decisión, soy determinante, doy el aviso de renuncia, pero con el salto a la pileta necesité otro, no sé si empujón, pero alguien conmigo en la pileta. Sí, como bueno, vamos a alargarnos juntos. Exacto. Entonces, ahí me vuelvo a comunicar con Ro y le digo, yo estaba un poco peor anímicamente y no estaba haciendo ejercicio, no estaba comiendo bien, ¿no? Un montón de cosas y le hablé y fue como, ok, esta necesito ayuda, pero más ayuda, ¿no? Em, y ahí fue que nos volvimos a contactar y que pude aplicar todas las herramientas de lo que es el entrenamiento a mi vida laboral, ¿no? Eh, Exacto. a mi vida cotidiana, pero más que nada laboral, ¿no? Porque por ahí era lo que más me estaba como eh, maquinando en la cabeza, lo que más me estaba costando, ¿no? Em, me acuerdo una vez que creo que lo dijiste vos, Ro, una vez en un workshop o en un vivo, que, que entrenar tenía que ser como bañarnos, Mm, ¿no? A veces que no tenés ganas, exacto. pero no lo pensás mucho, te bañás, Sí, ¿no? tal cual, sí, sí. Entonces, entonces no solamente lo apliqué a mi entrenamiento, sino que lo apliqué también a mi día a día con castings, porque no es que tipo todos los días tenés unas re ganas de hacer castings, ¿no? Tal cual. Es un horror, te enfrentas todo el tiempo al no, te enfrentas todo el tiempo al hacer un montón de trabajo para que ni te contesten, entonces era como, bueno, o sea, mis castings de todos los días tiene que ser eso, tiene que ser, me costará un Tiene día que ser más, un día menos, claro, pero lo el haces. casting, digamos, claro, el estar dispuesto. Yo creo que cuando vamos por nuestros sueños, por nuestros objetivos, que en sí los objetivos son sueños con fechas, digamos, con más concretos, más tangibles. Una cosa es decir, quiero ser actriz, y otra cosa es decir, tal fecha tengo un casting. Eso es un objetivo. Entonces, a diferencia del sueño, ¿verdad? Si bien el sueño engloba a los objetivos, me parece que lo primordial siempre es estar dispuesto, que era justo un poco también lo que hablábamos en los audios. El estar dispuesto a hacer lo que se requiera hacer.
esa es la clave, porque a veces ir por nuestros sueños no va a lucir de la forma en la que nosotros tenemos en la mente, la forma soñada, digamos, en esto de a veces vamos a estar trabajando de otras cosas que ni pensábamos que tienen que ver con nuestros sueños y que sí están contribuyendo a él. Acá voy a dar un ejemplo personal. Hasta hace un mes yo estuve trabajando 4 o 5 meses de cajera en un en un mercado chiquito acá del pueblo donde estoy viviendo. ¿Y por qué hice eso? ¿Eso tenía que ver con mis sueños? Y si vos lo veías de forma directa, quizás no. De hecho, la cara de muchas personas que me siguen, que caían al mercado y era como, vas a la de Instagram, tipo, que no entendía nada. Pero por otro lado, para mí, en lo personal, sí estaba haciendo. Yo necesitaba hacer algo diferente, algo que me llevara a tener contacto con personas a diario y que me desconectara de todo lo que hago siempre, digamos, que me abriera la mente, me llevara a otros lugares. Entonces, cuando a veces estamos en lugares que decimos, che, esto no tiene nada que ver con lo que yo me quiero dedicar, pero es parte de, es estar dispuesto a hacer lo que necesitas hacer cuando se lo requiera. Entonces, cuando uno está abierto a decir, che, yo me voy a poner la camiseta, por mi sueño voy a hacer lo que tenga que ser y hacer en cada momento, porque sé que esto lo voy a lograr de la forma en la que sea, uno se abre a muchísimas más posibilidades y todo eso después empieza a tener otro sentido y empieza a cobrar como vida y se desliza y ahí es cuando nos damos cuenta de, mirá, menos mal que estuve en este lugar o acá aprendí tal cosa y después la llevé para mi laburo. O sea, muchas cosas pasan que cuando aprendemos a entender por qué estamos donde estamos y tener siempre la garantía de que podemos elegir otra cosa en el momento en que queramos, ahí es cuando empezamos a tener cada vez más confianza y más seguridad en nosotros. Porque ya no es de, ay, no sé, quiero hacer esto, pero estoy acá. Ya eso se diluye y empieza a ser, esto es parte también de esto. Porque yo no dejé de pensar en mi sueño, no dejé de pensar en mi objetivo. ¿Cuál es el tema acá? Cuando surge el juicio. Cuando empezamos a juzgarnos de lo que hacemos o no hacemos en función de nuestras expectativas. Hay una frase, que en este momento no me la acuerdo, pero básicamente dice que las expectativas nos cierran a una sola posibilidad porque nosotros estamos expectantes a que pase esto de determinada forma. Y cuando estamos desde nuestro anclados en nosotros y abiertos a las posibilidades, por más que no se dé una, se pueden dar 200.000 más. Cuando tenemos la expectativa, estamos solo agarrados de una chance y esperando a que esa chance se dé. Capaz que hay 300 formas diferentes o más, miles, de que eso se dé incluso más rápido. Pero si nuestro foco está solo en esa expectativa, no vamos a poder ver el resto de las oportunidades que se deslizan. No, tal cual. Y hay algo que dicen muchos, especialmente en mi profesión, digo, seguramente lo dirán en muchas más, pero bueno, conozco mi experiencia y es que a veces lo que dicen muchos es, no te quedes esperando el llamado, ¿no? Haciendo alusión al callback, ¿no? A que te vuelven a llamar para volver a verte. Eh, hacé, hacé lo que sea, escribí, presentate, mostrate, lo que sea que tengas que hacer para no estar, quedarte sentado esperando esa llamada, ¿no? Que a veces por ahí no va a llegar de esa forma, quedándote sentado nada más, Claro. ¿no? Tal vez ese llamado llega de otra forma, porque te viene en otro lado, porque mandaste, Sí. porque conociste, porque lo que sea, ¿no? Tal cual. De hecho, uno nunca sabe por dónde va a llegar, que eso a su vez es divertido. Vos no sabés ver y si por estar escuchando este podcast de repente alguien dice, che, quiero ver el perfil. O sea, no se sabe. Es como que uno Exacto, mismo no tiene conciencia del impacto que puede estar teniendo en otros en el momento en que totalmente. está simplemente siendo uno mismo y compartiéndose. Esto me trae un recuerdo que me pasó hace el verano pasado, no, el anterior. Estaba en la playa de Mardel, fui a tomar sol ahí, estaba con el mate, escribiendo, y de repente un chico que estaba cerca mío, estaba con una guitarra, se puso a tocar y a tocar la guitarra solo y a tararear y demás. Había poca gente en ese momento, pero el pibe se empezó como, simplemente cerró los ojos y empezó a cantar. Hizo un show bárbaro, pero con los ojos cerrados. Él, o sea, lo único que estaba haciendo era dejarse ir por la música, estaba en su mundo. Cuando abrió los ojos, la gente que estábamos alrededor aplaudiéndolo todo y el pibe como No, re sorprendido porque no podía entender cómo, si había tocado 2 o 3 temas en su mente, de repente había tanta gente mirándolo. Y eso a mí me dejó impactada porque fue como la forma más física de poder ver lo importante que es ser vos y estar en vos, anclado en vos y compartirte desde ahí.
él terminó generando, a mí por lo menos, la guitarra y el cantar de alguien en vivo me relaja muchísimo. Y a su vez estaba cantando canciones de Los Piojos, como muy también, como un poco clima de fiesta, y Sí, alentó mucho a las personas que estaban alrededor. Y fue también hacerles pasar, o sea, me quedé muy fascinada con el hecho de cómo uno al ser y el compartir lo que se le da fácil y lo que disfruta hacer, ¡pum! Transforma a los que están alrededor sin siquiera tener que hacer nada más que ser uno mismo. Eso me tal cual. parece fascinante. Y Sí, perdón. no, 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 adelante, adelante. quería aclarar que a veces para los artistas, les artistes, es muy difícil a veces no dejar de ser uno mismo por conseguir eso que querés. Espero que se Wow, haya entendido lo que estoy queriendo decir. amplíalo, amplíalo, quiero más datos. Eh, no, y es que a veces, digo, a veces me distraigo mucho, a mí a veces me distrae mucho, que tengo muy claro qué artista y qué actriz quiero ser. Y seguramente muchos también lo están, pero a veces la industria, el alrededor, el lugar donde estás, con tal de encajar y con tal de tenerlo, a veces uno puede perderse de quién es, Sí, sí, ¿no? Y me parece re importante esto que decís como de que a veces, que es esto de mostrarse uno mismo, ¿no? O sea, de ser uno mismo y no dejar de serlo, porque el chico probablemente no quiso pretender nada, claro, ¿no? Entonces, o sea, solamente fue para él y le llegó a un montón de gente. exacto. Sí, bueno, eso que decís me parece interesantísimo porque creo que no solo pasa en tu rubro, sino que en general. Por ejemplo, yo en la Total. pandemia, cuando brindaba los entrenamientos, justo ayer con una alumna hablaba de esto, cuando brindaba los entrenamientos gratuitos que eran por Instagram, tuve un montón de colegas que me escribían y me decían que no hiciera eso, que estaba regalando mi trabajo, que nadie me iba a comprar los planes de entrenamiento si yo hacía eso, que, bueno, un montón de cosas que si yo hubiese escuchado eso, yo no hubiese seguido haciendo eso, pero ni no me hubiese llegado el mes. Porque al principio, después se acostumbraron un poco y se relajaron, pero al principio era, no sé, estaba prendiendo fuego una iglesia, prácticamente. Que no era para tanto realmente, pero era raro, entre comillas, o diferente, entre comillas, a lo que un entrenador o una entrenadora debía hacer. Entonces, de repente, facilitar eso de forma gratuita, también obviamente estaba la opción paga, pero poder brindar eso era lo que a mí me nacía del corazón, lo que yo quería compartir. Y si yo en ese momento no me hubiese plantado en mí y hubiese dicho, che, esto lo voy a hacer igual, y hubiese escuchado eso que va de la mano de la industria o de los miedos que a veces otras personas proyectan en nosotros y que no son nuestros, no lo hubiese hecho. Y a su vez, lo más loco es que cuanto más personas conocí y más contacto tuve con personas fue cuando hice eso, que dio como tanto alcance, tanta llegada, y a su vez, a mí, sin saberlo, después de hablar, que has estado en los karting, así que te dejo acordar, después de entrenar, perdón, que hablábamos un ratito, Un montón, sí. bueno, me llevó a descubrirme en la comunicación. De hecho, hoy estamos grabando este podcast, que es otra herramienta gratuita que está en Spotify y demás para que puedan transformar su cuerpo y su mente, que está desde este lugar, desde seguir brindando un espacio gratuito que le ayude a otras personas a poder generar ese cambio. Y si bien está el programa de Reset Pau y demás, esta parte gratuita es como los cardios en ese momento. Es la forma que yo encuentro de poder transmitirlo. Ahora, ¿yo hubiese llegado a los podcasts si no hubiese sido por esos 15, 20 minutos que nos quedamos durante meses hablando 3 veces por semana? No lo sé, porque yo hasta ese momento ni siquiera sabía que tenía esa habilidad. Claro. Entonces, a veces es simplemente hacer lo que el corazón te está diciendo en ese momento, que parece re romántico, pero es real. Porque lo que te está diciendo en ese momento, en Brasil se dice sua corazón fala, que es tu corazón habla. Y básicamente va de la mano con esto de, no sabes por qué a veces estás en los lugares que estás, pero si vos sentís un gran es por ahí, no lo dudes tanto ni te juzgues tanto, es un gran es por ahí, por algo es. Entonces hoy, 3 años después de eso, agradezco en ese momento haberlo hecho, porque si no lo hubiese hecho, quizás no estarían escuchando esto y nosotras no estaríamos teniendo esta ¿No? charla, digamos. Y nosotras lo agradecemos. Claro. No, pero de verdad, porque tal vez no, nosotros tampoco estaríamos acá, Exacto. o no estaríamos acá de la misma forma.
¿no? exacto. O tal vez muchas se hubieran rendido en el camino, Sí. ¿no? Y nada, y creo, yo ya sé que esto no es para tirarte flores y lo aclaraste todos los podcasts, yo lo sé, pero de todas formas, en nombre de todas, te agradecemos un montón también que hayas Ay, gracias. apostado por eso también y apostado por nosotras, ¿no? Por nosotros. Gracias, gracias. Sí, yo creo que, bueno, me dio un gran aprendizaje, eso también. Es decir, che, cuando vos sentís un gran es por ahí, es por ahí. Que de hecho, 2 o 3 meses antes de que arrancara la pandemia, yo había tenido la posibilidad de abrir mi propio espacio de entrenamiento físico. Y si bien la idea me reentusiasmaba y poder tener un lugar y demás, yo hasta ese momento estaba alquilando, poder independizarme en todo, yo sentía que no era por ahí. Y que si lo Claro, iba a hacer era más porque estaba, como tenía alguien que invertía económicamente, yo iba a poner la otra parte que era todo mi conocimiento y estar ahí, meterle horas, digamos, pero algo me decía que no era por ahí. Y en el momento, si yo lo juzgaba y decía, che, voy desde este, ¿por qué no voy a hacer esto? Si se supone que es lo que debería tener, que es lo que debería hacer y demás, si yo me hubiese ido por ahí, quizás lo hubiese puesto. 2 meses después, pandemia. Y los gimnasios estaban cerrados. sí, Entonces, eso fue al principio o sea, fines de 2019. Y después en la claro, pandemia, todo lo de los cardios y demás. Fueron las 2 cosas que me mostraron el gran es por ahí y no es por acá, digamos. total. Y que hoy en día, eh, ahora te lo voy a preguntar a vos, cuál es, si tenés algún ejemplo, así que andas pensándolo, cuál es tú, no es por acá y es por ahí. Creo que ¡Ay! también, podés pensarlo mientras termino de cerrar la idea. Creo que a veces no. Nosotros tenemos todo el tiempo opciones y siempre de alguna forma u otras nos cruzamos con este no es por acá o es por ahí. Y que pasa muchas veces que para poder realmente escuchar eso, a veces tenemos que quebrar un montón de estructuras que están impuestas. Y a veces no estamos atrevidos, o sea, no nos atrevemos a esa incomodidad de qué puede pasar si de repente me quiero separar y me separo. ¿Qué puede pasar si me propusieron casamiento y dije que no? ¿Qué puede pasar si estudié 4 años en la carrera y al final quiero dejarla? Como a veces es un gran no es por acá, es un no te recibas, que no quiere decir que si estás escuchando esto y estás en esta estación una señal, o sea, no me voy a hacer cargo de eso, pero sí que a veces atrevernos a pensarlo es incómodo. Entonces a veces nos agarramos de esas estructuras que quizás para nosotros ya están obsoletas. Y sentimos ese no es por acá. Y lo forzamos y algo nos dice no es por acá. Y cuando es por ahí, fluye. Lo sentimos desde otro Sí. lugar. Ahora sí, Beri, ¿cuál fue tu no es por acá? Un ejemplo. Un ejemplo, yo creo que fue, por momentos creo que soy muy perceptiva al no es por acá. Eh, a veces uno le puede hacer caso, otras veces no le puede hacer caso por 1,5 millones de razones. Cuando yo acepté el trabajo que tenía, que al principio sí me daba emoción, era en un café, porque iba a aprender cosas nuevas, un montón de cosas que las aprendí. Había algo adentro mío que decía: Mm. esto tiene fecha de vencimiento". Y, y cuando finalmente ya no daba más y dije: adiós, o sea, lo dejo y a ver qué pasa con mi vida, específicamente económicamente, ¿no? Que era lo que más miedo me daba, porque que era por ahí, para mí era recontra por ahí, o sea, dejar algo para seguir haciendo lo que me gusta, para seguir teniendo tiempo, lo que me gusta, era por ahí. Eh, y a los 2 meses cerró el local, Wow, mirá vos. sí, a los 2 meses cerró el local. En algún momento me puse a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado? ¿No? Y una amiga me dijo: no, o sea, Mm, ¿qué estás pensando? A ver si tal vez por ahí, quién. No, o sea, la mejor claro. decisión que puedes haber tomado. Te la está mostrando la vida. Sí, 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 sí. ¿Y el sí es por Eh, ahí? Bueno, lo de y el, México, ahí ya tuvimos un ejemplo, pero algún otro que quieras. lo de México y la siguiente decisión que fue esta de haber dejado el trabajo Claro. y haber seguido con mis castings y mis clases, que por 2 razones. La primera, porque volví a mis clases presenciales con mis maestros que los amo acá de México y, y que me empezaron
o digo, sin una mala intención, al contrario, de empezar a ver como mis errores tal vez en mis castings, no por una cuestión de mejorar, no por una cuestión Claro. de, esto lo estás haciendo mal, no, De seguir sino puliendo, como de, digamos. hay que pulir acá porque tal vez esto es lo que está pasando, eh, Claro, etcétera, etcétera. Que fue como, claro, o sea, necesitaba hacer esto, necesitaba hacer este parate para poder rever todas estas cosas. eh, y el otro lado es que finalmente empecé a ensayar con una obra. claro. Hice un casting y en el primer casting quedé para la obra y nada, ya estamos ensayando y todo. Una gran, gran, gran oportunidad porque me están dando el lugar de hacer de mexicana. Yo cuando llegué acá a México aprendí el acento neutro, el acento neutro mexicano, entonces me escucharon, nunca supieron que era de Argentina y me dieron un papel mexicano. Guau. Eh, Encima es un acento de otro lugar, así que va a ser ahí como mucha, eh, sí, un reto, ¿no? Ahí está. Y así que nada, con eso estoy súper contenta. Y quería aclarar algo de cómo, que también para mí fue como un antes y un después en mis castings. Cuando fui a ese casting, eh, Ro unos días antes me había contestado una historia y me había puesto, yo he ido a otro casting que era de comerciales, escuchando un podcast de Ro, y Ro me contestó la historia diciéndome, anda al casting y entra al casting visualizando y sintiéndote esa actriz que sos, ¿no? O sea, vos tenés que ir decretándolo, ¿no? Claro. Sí, sí. Vos ya tenías que ir o sea, una actriz siendo actriz. No era Exacto. Betty viendo si. No, Viendo a ver si sí asumida lo soy, no, actriz. Claro, exacto. No, no era por ahí. Era anclar en la versión que vos querías ser. exacto. Entonces, que bueno, los castings de comerciales es otro mundo, pero entonces eso me quedó en la cabeza y cuando fui a este casting que sabía que era para una obra de teatro, eh, me lo volví a recordar y fue más aún, fue como, yo soy actriz de teatro, ¿no? O sea, yo Claro. me formé en el teatro. Entonces, este lugar y este papel es mío. Si a mí acá no me llaman, no me quieren, es problema de ellos. Claro. Ellos se lo pierden, ¿no? Y fui con esa actitud y me dieron ahí una escena para hacer en el momento, para aprenderme la letra en el momento. Lo resolví con mis herramientas, muy, muy confiada y salí diciendo, me van a llamar. O sea, Claro. no hay, o sea, digo, si no, es porque por otra razón, pero si no. Y dicho y hecho, el otro día me llamaron y me pidieron una reunión para arrancar ya con el proyecto. Qué bien. Felicitaciones. Quiero aplaudir, pero voy a aplaudir un poco lejos del micro porque tengo miedo de que de aturdir a los oyentes. Pero me parece que lo que acabas de dar es un gran ejemplo de básicamente de poder anclarse en esa versión que querés ser sin lugar a dudas. Yo acá doy un ejemplo siempre es, vos tenés tu sueño, tu objetivo, y lo más importante es que vos confíes en vos. No importa si tenés más herramientas, menos herramientas, si estás más cerca, si tenés contacto, si no tenés contacto, todo eso influye, obviamente, pero lo fundamental es que vos tengas una confianza de base, porque eso es lo que te va a abrir los caminos después. Hay una frase que dice, muchas personas lograron lo que vos estás soñando con menos recursos que vos, lo cual significa que vos podés hacerlo. Ahora, ¿qué es lo fundamental acá? No dudar de que eso va a ser así. Y esto básicamente sería, a veces nosotros desde nuestra percepción, que era un poquito lo que hablábamos al principio, creemos que todo se tiene que dar de determinada manera. Y un ejemplo que a mí en lo personal me sirvió mucho y lo sigo aplicando cuando me empiezo a como decir, ay no, pero tiene que pasar esto, esto, otro. Cuando empiezo en esa, digo, bueno, pará. O sea, es como estar haciendo una torta. Vos, en la torta te dice 40 minutos de horno o una hora, lo que sea, vos la metés al horno. Si vos en ese momento estás cada 10 minutos abriendo, ay, a ver, está hecha, y lo cierra, está hecha y lo cierro. Estás dudando y empezás. Bueno, ay, se habrá hecho, ¿no? Ay, seré bueno para hacer una torta o no seré bueno, una vez que hice esto, capaz que le podría haber agregado un huevo más, un huevo menos. Deja la torta en el horno, vos ya hiciste lo que tenías que hacer. Como dejá que cuando Exacto. tenga que decantar, va a decantar. Lo único que tenés que hacer es seguir tu paso a paso. Con la confianza de que va a ser así, porque es como cuando pedimos un paquete en el correo, no dudamos si va a llegar o no. Bueno, en Argentina puedes dudar un poco.
Pero nuevamente, el paquete llega y no estás desesperado abriendo la puerta cada 5 minutos. Sabes que va a llegar y con esa certeza uno tiene que también anclarse para ir por lo que quiere. Desde esa certeza de que vos lo vas a hacer porque lo querés así y con la disposición a que eso no salga tampoco. Que justo era lo último que habíamos hablado de la Ouch. venta. Ouch, ouch. Como, ¿qué significa para vos que estás escuchando? ¿Qué significa estar con la disposición a que no salga? Que no te tiene que importar. Como decía Beri recién, que vos lo hiciste, quizás sin darte cuenta lo hiciste. Si no me llaman, va a ser porque pasó otra cosa, no porque ese papel no fuese mío. Exacto, Dispuesta a que no te llamara, pero no te importaba, porque a vos lo que te había llevado era la emoción y lo vivido de eso ya hecho para vos. Esa es la gran exacto. fórmula para manifestar todo lo que queramos en nuestra vida. Todo, todo. Tener la certeza y a su vez estar dispuesto a que no pase. O sea, vos no ibas a Exacto. dejar de ser más o menos feliz porque eso estuviera. Obviamente que si se concretaba del todo en la realidad, digamos, es un plus. Pero vos ya de ahí habías salido realizada. Y eso es lo que lleva a que el resto se transforme. Por el cambio es la regla del universo, como es adentro, es afuera. O sea, vos ya estabas así, pum, lo manifestaste afuera completamente. Exacto. De repente, obviamente, a ver, me pasa un poco que, volviendo a esto de que las herramientas del entrenamiento las aplicaba en mi vida laboral, em, claro, a mí me es un poco más fácil, entre comillas, determinarlo de algo que uno conoce, ¿no? ¿No? Que para mí era el teatro, ¿no? Completamente. El desafío está en aplicarlo en cosas que uno no está tan cómodo y Ahí no va. se conoce tanto, ¿no? Que Sí, para mí, ¿qué era para mí? ¿O qué es para mí? Lo audiovisual, ¿no? Que ser actriz de audiovisual, que es lo que quiero, películas, series, etcétera, es para mí lo no tan conocido. Y lo otro, para mí, era el entrenamiento en cuestión de resultados, ¿no? Porque claro. ahora, volviendo a este ejemplo, ¿no? De la torta, que acá es pastel, Ah, bien. si nos están escuchando en México, Ahí es va. pastel. Torta es un sándwich. Ah, mira. Sí. Buena aclaración. Eh, Sí, sí. em, en ese ejemplo, para mí era como, ok, uno entrena y uno come bien porque lo tiene que hacer, pero en el sentido de por qué es para uno, para sentirse bien. Lo mismo los castings, ¿no? Claro. Lo mismo estar entrenándose, pero en el idioma actoral, ¿no? Estar entrenándose, de Claro. estar tomando clases, practicando, etcétera, generando personajes. Eh, Pero si estás todo el tiempo yéndote a ver el espejo a ver si ya hice tal cosa, si ya bajé, midiéndote, pesándote, o estar ahí a ver cómo hay, a ver si ya me sale, grabándote 70 veces a ver si ya te salió el personaje, si ya es creíble o no es Ahí creíble. va, tal cual. Quiero aclarar que lo estoy desarrollando también en este momento, como que estoy Gran iluminándome en este insight. momento. Este ha sido el podcast de los insights igual. Es como que ya venía Total. de esta con los audios que le estábamos mandando antes, los audios de WhatsApp, y decantó claramente. Sí, era O sea, no necesario. quiero que piensen que soy una iluminada de la vida, no. O sí, ey, pará, ¿cómo no? Lo estás ¿Quién sabe? claro, ya el hecho de que puedas estar teniendo este razonamiento es trabajo propio tuyo. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Que si estás revisando todo el tiempo y estás controlando todo el tiempo y no sé qué, como no vas a salir, ¿viste? Te vas a frustrar en el camino Exacto. porque no está saliendo de esa forma. Exacto. Hay una frase que es mucho más larga que la voy a resumir en, si buscas tus sueños en tu realidad, perdiste. O sea, si vos buscas pruebas de que tus sueños están hechos en una realidad que ya estás viviendo, no sirve. Es como plantar una semilla y amargarte porque no hay una planta. No, acabas de plantar la semilla, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, Exacto, se tienen que mover cosas. ¿Va a estar? Sí, va a estar. Pero no tenés que frustrarte en el medio, porque frustrarte te lleva a, ay, esta planta no crece, la dejo de regar. Ah, no, esto no voy a ser capaz nunca de hacer esto, listo, lo dejé de hacer. Los que ganan el juego de su propia vida son los que lo tienen decidido y no les importa qué pueda pasar en el medio. Ya eso está dado por hecho. Después vos te vas a ir moviendo y a veces uno es muy autocrítico o autoexigente y se juzga mucho con lo que pasa o no pasa, con la edad que tengo, lo que tendría que haber hecho o cosas así. Y todo, cuando hay un libro
que no me acuerdo en este momento la autora, pero dice como los 5 arrepentimientos antes de morir. Se hace un estudio y le preguntan a las personas de qué se arrepienten antes de morir. Y uno de los arrepentimientos es no haber hecho lo que yo quería, haberme dejado llevar por estructuras que no eran mías. Y ahí, esa persona lo dijo antes de morir. Y vos si hoy te estás dando cuenta que tu vida quiere pegar un volantazo, pegalo. Es como, bancate Total. el sacudón, pero no esperes a que se te pase la vida o a que pase algo que a veces suele doler muchísimo y que nos hace caer la venda de los ojos y de repente decimos, no, tengo que cambiar. A veces te llega ese momento y otras veces ya te estás dando cuenta antes. No esperes a que pase eso. Sí, no, no. Creo que en mi vida, a pesar de que a veces digo que soy una persona muy indecisa, soy indecisa para cosas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué voy a cenar hoy? ¿No? Pero, pero he tomado decisiones importantes en mi vida varias veces. O sea, he pegado el volantazo varias veces. Claro, Eh, Eso no quiere decir que me ha sido fácil, para nada, tal para cual. nada. Eh, pero invito a las personas que no lo han hecho a que lo hagan. O sea, la Nunca tenés satisfacción tanta emoción justa como cuando lo estás haciendo. Tipo, ¡ay, me la estoy filmando! totalmente, ¡Qué miedo, qué emoción, totalmente, qué miedo, qué emoción! Como todo el tiempo en disyuntiva. todo el tiempo. Y digo, algunos pueden tener la dicha, la suerte o no de tener gente alrededor que los banca, otros no, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la satisfacción que uno siente después de haber pegado un volantazo y decir, qué bien que tomé esta decisión. Y después ves si llegan resultados o no, pero el primer momento ese de decir, era por acá y lo hice, Sí, te sacás 50 mochilas de encima. no te lo saca nadie ese momento. No, 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 tal cual. Bueno, justo la última pregunta iba de la mano con esto, que si hay alguien que está en una situación así de tener que animarse, de que no sabe qué hacer, ¿qué consejo le darías? Si querés aportar algo más, pues lo acabas de decir justo el consejo, que me leíste la mente antes de la pregunta. Me spoileaste la Perdón. pregunta. No. Sí, 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 la ansiosa, ¿viste? Ella quería decir todo. Lo malo es que o sea, sí pueden por ahí esperar la pregunta porque a veces son parecidas a la entrevista anterior, pero nunca se las digo antes, porque a veces las hago y a veces no. Y fue re loco que lo dijiste, o sea, como que toda la conversación también fue llevando a eso. Fue llevando a eso, creo. Em, y no, o sea, lo único que tengo para decir es que lo hagan. Excusas, hay millones para no hacerlas, reales o inventadas, pero, pero que la respuesta está dentro de cada uno. O sea, y si no es por ahí, hacete cargo de que tomas la decisión, ¿no? O sea, a lo que me Mm, refiero es, si tomás la decisión de que era por ahí, pero tomaste la decisión de que no, también uno tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Y seguir disfrutando de la decisión que uno tome. claro. Eh, Justo la obra que hacíamos en Mar del Plata, esa que me cambió un poco la vida porque fue la que trajo la nominación, eh, el final de la obra aparecían los actores como actores, no como personajes, y venía a decir esto, que tal vez estás cómodo en donde estás, tal vez no querés cambiar, no querés dar ese paso, pero, pero que te animes a hacerlo, que saltes al vacío y veas qué pasa. Claro, Y esa es mi filosofía de vida. sí, 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 tal cual. Ese salto al vacío, ese salto a esa pileta que a veces le tenemos tanto miedo, em, es el play the game. O sea, juega tu juego. Tu vida es Sí, solo tu vida. Nadie va a vivir los sueños ni nada de lo que vos quieras. Nadie. Y a nadie le totalmente. importa tampoco si lo haces o no, en definitiva. Yo creo que a veces algunas personas creen poder elegir sobre vos, sos vos el que está eligiendo. Si estás en algo que no te gusta, podés salir de ahí. Si estás en algo que te encanta, seguir metiéndole. Y si estás en algo que pensaste que te encantaba y que al final no, también te puedes correr, no pasa nada. Es como que nada está dado por hecho. Y esa es la mejor garantía que tenemos. Es como el hecho de saber que mañana es un nuevo día, que a veces nos puede dar ansiedad no saber nunca qué va a pasar mañana, pero por otro lado es el mejor regalo que tenemos, porque todos los días es una partida nueva.
totalmente. Beri, ¿querés sumar algo más? Pedazo de podcast, por Dios. Ah, no, no sé si agregar algo más. Solamente tal vez, no sé si es una incógnita o qué, pero algo que veníamos hablando un poco en los audios con Ro, eh, y que, y que lo mencionó hace un ratito también, que decía como esto de el salto, ¿no? Y o avanzar o ir hacia donde quieres, tiene que implicar también la posibilidad de no tenerlo. Mm. Y que yo le respondí el audio diciéndole, no, o sea, no hay chance de que yo no tenga lo que quiero, no hay chance. Em, Así vivo, pero bueno, creo que después de podcast me llevo que en realidad no es que yo no voy a conseguir lo que no quiero, lo que quiero, perdón, es que tal vez lo consiga de una forma inesperada. Tal cual. Eh, Y que en realidad el hecho de estar dispuesto a que no ocurra no tiene que ver con que no vaya a ocurrir, sino con que a vos tener la garantía de que igual tu vida va a ser bonita igual, porque sos vos. Eso es, exacto, es tener la garantía de que ese sueño, ese deseo puede ser hermoso y sentir que te vas a sentir de maravillas así, pero saber que vos hoy te vas a dormir teniendo un montón de cosas que agradecer igual. Esté ese sueño siendo semilla o esté siendo un arbolazo. Eso es lo fundamental. Y no desalinearnos de eso, que es lo que nos lleva al vorágine, el querer tenerlo es cuando nos olvidamos de que está la semilla y que está creciendo, solo hay que regarla. exacto. ¡Pum! Me llevo esa iluminación. Qué hermoso. Bueno, Beri, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que estuvimos alrededor de 45 50 minutos, así que gracias. Wow, Se repasó, sí, se repasó. wow. No lo sentí tampoco. Qué No, yo bueno tampoco. que estés acá. Qué placer poder entrevistarte y que cuentes de tu experiencia. Y las personitas que llegaron hasta acá, muchas gracias también por escucharnos a nosotras dos. Un poco contando la Sí. experiencia, otro poco confabulando de la vida. Yo creo que todo contribuye a todo. Así que, Beri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ro, y a todos los que nos están escuchando también. Gracias. Te mando un beso. Chau, Wow. chau. Bye.